Los misterios del mundo son algo que es mejor dejarlos tal como están. Las películas de ciencia ficción nos han demostrado que la curiosidad humana a veces es mejor dejarla de lado, pero en el mundo real nuestra curiosidad o el desconocer un tema nos puede traer bastantes problemas. Yo era un joven de unos 17 años, apenas había salido de la preparatoria de la ciudad, no pasaron muchos días antes de que mis padres empezaran a abrumar mi mente preguntándome qué carrera universitaria quería estudiar. Por más que pensaba, ninguna de las miles de opciones me convencía del todo, por lo que mi padre, al ver mi preocupación por lo que quería dedicar mi vida laboral, decido hablar con mis abuelos para que fuera a pasar unos días en su rancho, y así con el aire fresco tal vez me llegaría la inspiración o el gusto de una carrera. Mis padres hablaron del tema por unos 40 minutos en su habitación, mientras que yo estaba en mi habitación frente a mi ordenador revisando distintos foros de vida salvaje. Al no estar produciendo ningún ruido y tener mi puerta abierta, pude escuchar la conversación de mis padres. Personalmente no veía a mis abuelos hace mucho y pasar tiempo con ellos tal vez sí me haría bien e incluso terminaría trabajando con el abuelo, pensé para mis adentros, por lo que empecé a empacar mis cosas y al cabo de un rato mis padres llegaron a mi habitación, pero antes de decir cualquier cosa yo los miré mientras guardaba mis cosas en el bolso para después preguntarles, ¿cuándo nos vamos? Mi padre no pudo aguantar soltar una carcajada, mientras que mi madre la miraba algo enojada, pero después giró su mirada hacia mí para responderme que hablarían con mis abuelos para saber cuándo podían llevarme. Yo los miré con una pequeña sonrisa para responderles con algo de emoción un simple ok. Al día siguiente mi padre llegó del trabajo con las noticias de que mis abuelos podrían recibirme al día siguiente, pero mis padres no podrían ir a dejar debido a sus trabajos, por lo que yo les dije que podría ir solo. Mis padres se miraron algo preocupados, pero yo les recordé que el viaje en bus no duraría más de 1 hora y media por carretera, y al llegar a la estación podría pedir un taxi, o si el abuelo puede ir a buscarme. Al notar que yo no tenía ningún problema, decidieron llamar a mi abuelo y pedirles de favor si al llegar a la estación podría ir a buscarme, a lo que él respondió que no tenía problema y así aprovecharía el viaje para comprar algunas cosas que necesitaba. Me comunicaron lo que había dicho el abuelo, por lo que nos organizamos para salir al día siguiente, por lo que después de cenar decidí subir a mi habitación a guardar alguna cosilla que pueda llegar a usar para después encender mi ordenador y buscar lugares cercanos al rancho del abuelo donde podría salir a caminar o animales que podría llegar a ver, hasta que encontré un enlace que se titulaba Leyendas de nuestro país. La curiosidad me llamó y decidí dar clic en el enlace para así empezar a leer sobre las leyendas que supuestamente habitaban en el país. Ninguna llamó lo suficiente mi atención hasta que vi la imagen de algo que me recordaba a un hombre lobo, pero con un aspecto un poco más macabro. La imagen se me quedó en la mente, pero no encontré información de esa cosa, por lo que simplemente lo dejé pasar y decidí ir a dormir. No sé en qué momento o lugar, pero por algún motivo me encontraba fuera de la casa de mis abuelos durante la madrugada. La casa se veía abandonada junto a un aire siniestro recorriendo la zona. Decidí levantar la mirada y en el tejado de la vivienda pude observar a una criatura de la cual destacaban unos grandes ojos que se iluminaban con el reflejo de la luna. Al momento de ver directamente a esa cosa a los ojos desperté, sentía como mi corazón latía fuertemente en mi pecho, pero después de respirar un poco me tranquilicé, revisé la hora en mi celular y ya era casi hora de despertar, por lo que aproveché y me fui a dar un baño. Al terminar de arreglar mis cosas, subí al auto e inicié el camino hacia el hogar de mis abuelos. Mis padres me dejaron en la estación de buses y compré mi boleto para el siguiente, que fuera en camino a la región de mis abuelos. Subí al bus y al apenas sentarme y mostrar mi boleto caí dormido. Durante este sueño únicamente me veía en medio de la nada siendo observado por esa cosa en medio de la noche.
Desperté y al volver a la realidad me di cuenta que estaba llegando, por lo que busqué mi celular, pero no estaba en ningún. Preocupado empecé a buscar en mi asiento, pero no estaba en ningún lado. Ya resignado decidí llamar a mis padres desde el celular de mi abuelo, por lo que esperé pacientemente a llegar y hablar un poco con él para después comentarle lo sucedido. Al llegar mis abuelos me estaban esperando emocionados, por lo que al bajar y verlos nos dimos un largo abrazo. Ellos estaban bastante emocionados por mi llegada, por lo que empezaron a bombardearme con preguntas. Dejamos mis cosas en su vehículo para después acompañar al abuelo a comprar unas cosas que necesitaba. Al detenerse el auto estábamos fuera de una armería, por lo que algo extrañado miré a mi abuela, la cual me dijo que acompañe a mi abuelo y camino a casa me contarían lo que sucedía. Bajé con algo de miedo y emoción a la vez para así entrar junto a mi abuelo. Él saludó al dueño del lugar y le dijo que iba a necesitar más munición que la vez pasada. ¿Cómo que la vez pasada? Pensé extrañado mientras que miraba las distintas armas del lugar para después escuchar a mi abuelo pedir algo más. El dueño sacó una pequeña caja y de ella sacó un cuchillo que se veía bastante afilado. Mi abuelo lo observó detenidamente y después lo guardó para después pagar sus cosas. Salí con bastantes dudas, las cuales apenas subimos al auto me fueron respondidas. Me imagino que tendrás bastantes dudas, mijo, pero quiero que sepas que esto lo estamos haciendo para proteger a los trabajadores y los animales del rancho. Hace unas cuantas noches empezó a llegar un animal extraño que empezó a matar al ganado, pero no se lo comía, solamente destrozaba a los pobres animales y los dejaba morir. Lo empezamos a cazar, pero es rápido que gato montes y parece ser bastante inteligente, dijo mi abuelo con un tono que se notaba que no era de broma. Después de eso le pregunté si sabía el nombre del animal o si lo había logrado ver bien, a lo que me contestó diciendo que era una criatura, que no era un simple animal, era un cambiapieles. Me explicó que eran personas o brujos con la capacidad de tomar la forma de un animal. Después de escuchar pensé que tal vez era un puma, pero mi abuelo lleva viviendo en este lugar desde que nació y sabía cómo eran los depredadores de la zona, por lo que le pregunté cómo nos deshacíamos de la criatura, a lo que él me contestó que no sabía. En ese momento pensé en buscar algo en internet, pero recordé que no tenía mi celular, por lo que le pedí a mi abuelo el suyo y empecé a buscar en internet acerca de estas cosas, pero no encontré nada de cómo deshacerse de ellos. Al llegar a su casa se sentía el ambiente bastante pesado, por lo que empecé a sentirme algo intranquilo, pero decidí dejar de lado el tema y ayudar a mis abuelos en lo que pudiera. Antes de ir a dejar mis cosas a la habitación, mi abuelo me entregó la caja donde estaba el cuchillo de hace un rato. Me dijo que ese cuchillo lo había acompañado en muchas aventuras en el monte y ahora sería mío. Yo estaba fascinado con el cuchillo, por lo que mi abuelo con una gran sonrisa me dijo que tuviera cuidado de no cortarme. Después de dejar mis cosas fui con mi abuelo a revisar el terreno a caballo para después, al regresar, ayudar a mi abuela a cocinar la cena. La noche empezó a hacerse presente y la preocupación se hizo presente en la mesa. Mi abuelo fue a su habitación a buscar su arma y varios cartuchos de bala, mientras que para mi sorpresa igualmente iba por un arma, por lo que yo fui por mi cuchillo para no sentirme tan desarmado. No pasó mucho cuando un poderoso aullido se hizo presente en la zona junto a los ladridos de los perros que se notaban bastantes furiosos. Segundos después se escuchó cómo empezaron a pelear fuertemente con algo, y en cuestión de segundos el silencio se apoderó del rancho. Mis abuelos estaban listos con sus armas, mientras que yo me pasé de curioso y observé por la ventana, y ahí lo vi, una criatura similar a un canino, pero con bastantes características humanas que lo hacían ver aterrador, junto a unos ojos que se reflejaban con la luz. Me aparté rápidamente de la ventana para reunirme con mis abuelos, pero antes de poder avanzar un poco escuchó como unas afiladas garras empezaron a pasar lentamente por la pared hasta llegar a la puerta. Mis abuelos dirigieron sus armas a esa dirección para después escuchar como una voz similar a la mía se escuchaba, pero con estática. Mi abuelo lanzó un tiro a la puerta, dejando un agujero por el cual una mano repleta de un pelaje oscuro con unas largas garras se introdujo hasta llegar a la cerradura y abrir la puerta.
Esta última se empezó a abrir lentamente hasta que dio paso a una gigantesca y grotesca criatura que tenía su hocico abierto y desde ahí se podía escuchar aún mi voz. Mis abuelos abrieron fuego, pero pese a haber recibido tiros a quemarropa ni se inmutó. La criatura entonces soltó desde lo más profundo de su ser con una voz bastante grave mi nombre. Mis abuelos me dijeron que corriera, pero apenas di un paso en la dirección contraria, pude ver el suelo lleno de un gran charco de sangre. Giré con terror la mirada para ver a mis abuelos deshechos en el suelo y aún con sus miradas fijas en mí. La criatura envuelta en sangre empezó a contar hasta de 10 hacia atrás, por lo que decidí correr y salir por una ventana y adentrarme en la hierba, y quizás con algo de suerte no me encontraría esa cosa. Apenas había salido por la ventana cuando escuché algo detrás de mí y me giré por reflejo para así ver a la criatura sobre el techo de mis abuelos como aquella vez en mi sueño, solamente que ahora su pelaje goteaba el líquido vital de mis abuelos y en pocos segundos, el mío también.